Hola chicos, buenas noches. Buenas noches, maestra. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Muy buenas noches a todos. Bueno, vamos a dar continuidad a sus clases y el día de hoy vamos a ver parte de los cuidados transoperatorios o intraoperatorios, donde pues vamos a hablar un poquito sobre lo que es la preparación del paciente, ¿no? Más que nada, la parte asistencial al paciente, vamos a ver lo que es el acomodo de las mesas quirúrgicas, el acomodo del paciente para la intervención quirúrgica, las características de lo que es la sala de operaciones, en este caso específicamente la camilla del paciente, y vamos a ver también lo que es la parte asistencial, el cuidado durante la anestesia, los cuidados de enfermería durante la anestesia y los cuidados de enfermería inductivos hacia lo que es el periodo postoperatorio. Recuerden que, pues, bueno, aquí el objetivo principal de estas clases, pues, es darles como que las generalidades sobre la atención al paciente quirúrgico. Entonces, nos vamos por periodos y vamos a entrar hacia lo que es el periodo intraoperatorio. ¿Qué vamos a ver en el periodo intraoperatorio? Vamos a hablar un poquito de la mesa quirúrgica y sus accesorios. Dentro del quirófano son muchas las mesas que vamos a utilizar y cada una de ellas tiene sus respectivos accesorios. Para esto, pues bueno, se requiere de práctica para conocer a detalle todos los movimientos y las posiciones, en este caso, de las mesas en general, incluyendo la mesa o la plancha para operaciones del paciente. Sobre todo porque, pues bueno, también hay algunas que son de trauma y ortopedia y son muy diferentes a comparación a las mesas o a las planchas regulares, ¿no? Básicas que utilizamos para cualquier intervención. Entonces, pues, hay que familiarizarnos con los insumos. Cabe mencionar que las mesas son versátiles, se pueden adaptar a las distintas posiciones requeridas en todas las especialidades quirúrgicas. Y no obstante, las mesas ortopédicas, urológicas y fluoroscópicas se pueden utilizar con frecuencia en las intervenciones especializadas. Para eso, pues nada más sugerimos que hay que consultar las recomendaciones del fabricante para utilizar cada modelo de la mesa. Y de esta manera, pues bueno, disminuir los riesgos o los errores al momento de la manipulación del paciente. Ahora, ¿qué vamos a identificar aquí? Tenemos lo que es la especialidad de traumatología. Ellos disponen de una mesa especial para fracturas o una mesa ortopédica que les permite ubicar al paciente para enclavamientos de cadera y otros procedimientos ortopédicos. Los accesorios de la mesa o los equipos que se utilizan para colocar al paciente están diseñados para estabilizarlo en la posición deseada y permitir así el acceso óptimo al lugar de la intervención. Entonces, algo que debemos identificar, aquí tenemos dos imágenes de dos mesas completamente diferentes, donde está pues lo que son las mesas de trauma y está lo que son las mesas o las planchas generales, ¿no? Para la colocación del paciente. Pero estas traen consigo accesorios adicionales que se pueden utilizar como parte de la seguridad y la estabilidad del paciente. Entonces, pues tengo que conocer prácticamente cuáles son los compuestos o los accesorios de esa mesa para poder trabajar adecuadamente con mi paciente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí vemos la diferencia de nuestras dos mesas. La mesa de trauma, que por lo regular se utiliza para enclavamientos de cadera, amputaciones o demás procedimientos invasivos, pues no tiene completa la parte de la plancha, sino que tiene una región donde específicamente queda la parte de la cadera y desde hacia abajo los miembros inferiores. ¿Sí? Esa es una mesa de trauma, dependiendo también del tipo de procedimiento que se va a realizar. E incluso hasta en el instrumental quirúrgico, pues hay una gran variación, ¿no? El instrumental de trauma y ortopedia es un instrumento un poquito más rudo, ¿no?
Entonces, pues hay que familiarizarnos con ello. Cada mesa de operaciones cuenta con accesorios para fines específicos. Y cabe mencionar que se han comercializado numerosos dispositivos que protegen los puntos de presión y las articulaciones. Si son reutilizables, han de ser lavables. Todos nuestros dispositivos deben estar limpios, sin bordes punzantes y almohadillados para prevenir traumatismos o abrasiones. Eso como parte asistencial y preventiva. Recuerden que los pacientes pueden estar a lo mejor 3, 4 horas, 6 horas, 8 horas, dependiendo del tipo de intervención quirúrgica que se va a realizar, y para ello tengo que buscar la prevención de lesiones por fricción o por presión, ¿sí? Que en este caso pues se van a generar por permanecer mucho tiempo sin movimiento. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, desde esta perspectiva, uno de los accesorios adicionales que tenemos es el cinturón de seguridad, que es la correa para las rodillas. Esta nos ayuda a limitar los movimientos de las piernas. Se coloca una especie de correa fuerte, ancha, de material duradero, alrededor de la superficie de la mesa y se abrocha sobre los muslos por encima de la rodilla. Es una estructura que debe estar firme, pero no tan apretada que nos impida la circulación, ¿sí? Y la enfermera circulante debe poder pasar un dedo entre la correa y el paciente. Entonces, el cinturón de seguridad es más que nada, como su nombre lo dice, para permitirnos la estabilidad del paciente durante la intervención quirúrgica, para darle seguridad y que no se vaya a caer el paciente. Aparte de que también tienen sus seguros, algo muy básico, ¿no? Por lo regular, para la prevención de caídas o incidentes en el paciente, pues es verificar la colocación de los seguros previo a la movilización de nuestro paciente. Eso con la finalidad de que no se generen caídas en el usuario y sobre todo porque se va a encontrar bajo los efectos de la anestesia. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué más tenemos como accesorio? El arco de anestesia. El arco de anestesia, en la cabecera de la mesa se fija una barra de metal que sostiene los paños quirúrgicos fuera de la cara del paciente, separando el área estéril de la no estéril en el extremo cefálico de la mesa de operaciones. Este es ajustable, permitiendo la rotación o angulación, y se coloca tras la anestesia y la colocación del paciente. Ese arco de anestesia nos permite cubrir, ¿sí?, parte de la vista del paciente. También tiene como que dos funciones, una para ayudarte a separar o a especificar hasta dónde abarca lo que es tu campo, tu área estéril, y también para cubrir a la vista del paciente para que no pueda estar visualizando el procedimiento y demás, y esto les genere como que ansiedad. Algunos pacientes, pues bueno, los desestabiliza. Entonces, pues también tiene esa función. ¿De acuerdo? Entonces se coloca el arco de anestesia. ¿Qué más colocamos? Hay una sábana de movimiento que también se le conoce como entrometida de transporte. ¿Esta para qué nos sirve? Para la movilidad del paciente, ¿sí? En el caso, por ejemplo, ya cuando terminamos la intervención y vamos a trasladar al paciente, pues bueno, con esa sábana de movimiento podemos desplazarlo a la camilla y ya de la camilla nos lo podemos llevar a el área pertinente. En la mesa de operaciones, sobre la superficie de una sábana limpia, se coloca horizontalmente en sentido transversal una doble capa de una sábana ancha de tejido grueso, ¿sí? Y eso es para la movilización del paciente. Tenemos también lo que es el apoyabrazos. El apoyabrazos se debe almohadillar hasta la altura de la mesa de operaciones
El brazo del paciente se sitúa en posición anatómica para prevenir la presión sobre el nervio cubital y la rotación anormal del hombro. El apoyabrazos tiene ángulos ajustables, pero el brazo nunca debe colocarse en abducción con un ángulo superior a 90 grados respecto al hombro, ¿sí? Los apoyabrazos son prácticamente para darle estabilidad y exteriorización al cuerpo y poder trabajar específicamente en el sitio quirúrgico. Y también se les coloca una especie de cinturón de seguridad para que no vaya a haber movimiento, ¿sí?, por parte del paciente, porque pues muchas veces se generan movimientos involuntarios y estos pueden causarle alguna autolesión al paciente. Entonces, para que eso no pase, pues tratamos de colocar todos nuestros equipos. Bueno, accesorios. Está lo que es la correa para brazo o muñeca, que es la que les acabo de mencionar. Son correas estrechas que tienen una medida de aproximadamente 3.8 centímetros de anchura y están situadas alrededor de las muñecas. Te ayudan a sujetar los brazos al apoyabrazos. Las manos nunca deben situarse debajo del cuerpo, ya que esto provocaría compresión. Por eso es que muchas veces vemos a los pacientitos con los bracitos a la altura del hombro, ¿sí? Y completamente extendidos. ¿Estamos de acuerdo? Para evitar compresión. Esas correas deben estar firmes, pero sin ejercer presión o efecto de torniquete. Debe de ser una compresión segura, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ajustamos mucho el cinturón, también podemos lesionar al paciente. Entonces, hay que tener cuidado con esa parte, ¿sí? Otro aditamento más que tenemos es la extensión superior de la mesa para realizar un procedimiento quirúrgico sobre un brazo o una mano. Esto se puede utilizar una extensión ajustable a la mesa en vez de un apoyabrazos. Y en ocasiones este accesorio recibe el nombre de mesa de mano. Eso se podría considerar como adicional dentro de los accesorios. Otro accesorio que tenemos son los soportes o abrazaderas para los hombros. Estos se van a utilizar como soportes cóncavos de metal, bien almohadillados, ajustables para evitar que el paciente se deslice y cuando la cabecera de la mesa se incline hacia abajo, por ejemplo en la posición de Trendelenburg. Las abrazaderas deben colocarse equidistantes a la cabecera de la mesa con un espacio de 13 milímetros entre las abrazaderas y los hombros para no presionarlos, ¿sí? Y tenemos también los soportes corporales laterales. Se sitúan al lado de la mesa, una abrazadera metálica con un almohadillado de goma, espuma, recubierto por goma semiconductora y se desliza por diferentes puntos. Esto desde el borde de la mesa hasta el cuerpo para estabilizarlo. Esas son las características para la posición del paciente, para el posicionamiento del paciente, ¿sí? Que son medidas generales. Y más que nada identificando cuál es el funcionamiento de cada uno de esos insumos, ¿verdad? Que vamos a estar implementando dentro de esta área quirúrgica. ¿Qué vamos a tomar adicionalmente en cuenta? Las correas de sujeción corporal, que son de cadena. Como su nombre lo dice, se colocan sobre las caderas del paciente, una especie de cinturón ancho con la parte central almohadillada para proteger la piel y se fija con ganchos a ambos lados de la mesa. La correa como tal les va a ayudar a sujetar al paciente con seguridad en posición lateral, ¿sí?
Entonces, las correas de sujeción son por si llegamos a movilizar al paciente o si no es el caso de movilizarlo y se quede en una sola posición anatómica, pues bueno, permitirnos la seguridad del paciente y que se prevengan caídas. Ujú. Tenemos también lo que son las perneras, las cuales se colocan sobre unos soportes, una a cada lado de la mesa para sostener las piernas y los pies en posición de litotomía. Ujú. Esa es como medida alterna para la exploración de la paciente o en este caso las utilizamos para la realización de algún parto, para la atención de algún parto. Para eso es que utilizamos estas perneras. Y hay dos formas o dos posiciones. Bueno, hay una sola posición anatómica, pero esa misma posición tiene una variante para la cirugía laparoscópica. Ahorita las vamos a ver. Entonces, pues bueno, como adicional viene lo que son las perneras. Posterior a las perneras viene lo que son el apoyapiés metálico, que puede dejarse de manera horizontal como una extensión de la mesa o elevarse perpendicularmente a la mesa. Este nos sirve para apoyar los pies con las plantas, reposando sobre él y debe estar almohadillado para la posición de Antitrendelenburg. Ese es otro accesorio. Otro accesorio más que tenemos es el reposacabezas, que viene almohadillado, se fija en la mesa para poder apoyar y exponer el occipucio y las vértebras cervicales. Se utilizan con las posiciones supina, prona, sentada o lateral. Y la cabeza debe fijarse con seguridad, pero sin una presión que pueda provocar problemas. O sea, todas esas partes, todos esos accesorios tienen un cinturón, ¿sí? Que nos permite mantener estable la estructura o mantener fija la estructura, pero no hay que ajustarlos tanto porque podemos llegar a causar molestia al paciente. ¿De acuerdo? Ahora, como accesorios adicionales. Como accesorios adicionales tenemos lo que son esta especie de almohadillas, ¿sí? Las almohadillas las utilizamos para evitar que se genere presión entre las áreas o regiones de apoyo, ¿sí? En este caso, dependiendo, estas las vamos a seleccionar o las vamos a usar dependiendo del tipo de intervención quirúrgica y dependiendo de la región que queramos cuidar, si ese es el caso. Entonces, pues bueno, hay que tomar en consideración estos aspectos generales, ¿sí? Tenemos lo que son las almohadillas para los talones. Tenemos también las conocemos como taloneras, tenemos las almohadillas para evitar que se genere presión entre ambas rodillas, eso sobre todo cuando colocamos en posición lateral al paciente, por el tiempo más que nada que va a permanecer inmovilizado. Posteriormente, también tenemos lo que son dispositivos para prevención de lesiones por presión, que se colocan al momento previo a la colocación del paciente y son como los de la última imagen, que es como una especie de funda para tu cama, se coloca y eso le da un mayor soporte a tu paciente. Entonces, esas son las características generales de estos insumos adicionales. Cuando no tenemos esas almohadillas, porque pues muchas veces no tenemos los recursos, ¿verdad? Pero si es el caso, podríamos tomar en consideración realizarlos con los mismos campos
¿sí? O buscar alternativa para nosotros generar nuestras propias compresas. La idea es no permitir que se genere presión directamente, ¿sí? Porque como permanecen un tiempo sin movilización los pacientes ante la intervención quirúrgica, pues bueno, hay que cuidar de estas características. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay que tomarlo en consideración. ¿Estamos? Bien. ¿Qué más vamos a tomar en consideración? Pues bueno, adicionalmente a todo esto, vamos a tomar en cuenta lo que es el manejo de las mesas quirúrgicas, que ya en este caso va a ser la mesa de riñón y la mesa de mayo. Digamos que a cuestión de la institución vamos a tener algunas variaciones. ¿Por qué se los menciono? Porque hay personas que dicen es que nosotros lo trabajamos diferente. Es válido mientras tú sigas el protocolo general de cómo se hace la preparación de las mesas, ya el institucional no tiene nada que ver. Mientras no te salgas de lo general, que son las reglas para la preparación, ¿verdad? Hay que recordar que el acomodo o el traslado de los bultos quirúrgicos es responsabilidad de la enfermera circulante. Ella es quien se encarga de llevar los bultos, dejarlos en quirófano y verificar que, pues bueno, sean los bultos acorde al tipo de intervención quirúrgica, ¿sí? Posteriormente también, como enfermero circulante, me corresponde, ¿sí?, asistir en el vestido del personal y en el vestido de la mesa de mayo. Hay personas que lo me dicen, es que nosotros en el hospital, la enfermera instrumentista hace todo, prepara todo, se lava las manos, después se calza y ya realiza lo que es el acomodo. Puede ser también una alternativa, pero existe un riesgo de que se contamine el área, ¿sí? Entonces, lo ideal es que se apoyen de la enfermera circular. Ahora, hay que recordar que todos, absolutamente todos nuestros bultos, tanto de ropa, instrumental o demás, que pasan por selle, llevan dos campos, una envoltura primaria y una envoltura secundaria. La envoltura primaria es la que queda expuesta, la secundaria es la que queda de forma interna, que es la que se conoce como la envoltura estéril. Entonces, la primera envoltura, que es la que está de forma superficial, la puedo manipular, puedo abrirla sin necesidad de calzarme, ¿sí?, la ropa, la bata, los guantes, etcétera. Pero cuidando la distancia. Esto porque estoy hablando de instrumental y de insumos, ¿sí? Entonces, para preparar esta mesa, trato de cuidar mi distancia, que no toque mi pijama quirúrgica o mi ropa quirúrgica, que no toque el área estéril, que en este caso es donde se encuentran los insumos o donde está nuestro campo ya expuesto, ¿sí? El primer campo, les digo, se manipula sin problema. El segundo, que es el interno, se manipula con pinza de traslado, así como lo vemos en la imagen de abajo, en la imagen inferior, ¿sí?, donde está la enfermera viendo con pinzas de traslado y manteniendo una distancia adecuada, ¿sí? No puedo atravesarme por encima de la mesa y no puedo pegarme a la región donde ya se encuentra abierto el campo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la forma de preparación. De inicio, son como generalidades, ¿sí?, que aplican en toda institución, en toda política, en todo hospital y como medida general. Y eso es para prevenir justamente que se vayan a generar problemas con la esterilidad de los insumos y pues pongamos en duda el insumo estéril. ¿De acuerdo? Ahora,
Aquí les pregunto, ¿qué experiencia tienen ustedes preparando la mesa de riñón? ¿Cómo preparan ustedes su mesa de riñón? ¿En cuántas partes la dividen? ¿Qué ponen en cada parte? Etcétera. ¿Quién puede compartirme un poquito? Claro, quienes tengan noción del tema o quienes ya tengan experiencia o lo hayan leído, lo hayan visto por ahí, ¿cómo es que hacen el acomodo de esa mesa de riñón? ¿En cuántas partes se puede dividir su mesa? Quien guste participar puede hacerlo, chicos, sin problema. Si no, no se preocupen, nada más indíquenme para que continuemos. Adelante, Irani, le escucho. Hola, maestra. Pues creo que también se divide igual en tres partes, ¿no? Igual de que tiene su área, el área blanca, el área gris y el área negra, ¿no? Exacto, tiene el área blanca, el área gris y el área negra. Muy bien, se divide en tres áreas. Perfecto. Adelante, José, lo escucho. Se divide en tres partes, el área seca, el área húmeda y el área de retorno. Ok, muy bien. Regularmente nosotros dividimos exactamente nuestras mesas o nuestra mesa de riñón. En esas tres partes, efectivamente, viene considerado como una área estéril, semiestéril y un área sucia. Ujú. También se divide exacto, Mayra, como área estéril, como área de esponjeo y como área de retorno. Exactamente. Y en cada una de esas partes se coloca el instrumental adecuadamente, se coloca todo lo que es de retorno, lo que respecta con el esponjeo y posteriormente lo que es la parte de tus insumos de succión. Ujú. Déjenme ponerles por aquí, les voy a cambiar la presentación porque esto no lo metí en la otra, pero vamos a ver un poquito lo que es la preparación de las mesas, ¿vale? Como ustedes ya lo compartieron, efectivamente se divide en tres partes la mesa, que serían tus tres tercios. De esos tres tercios, vamos a empezar el acomodo de derecha a izquierda, ¿sí? En la parte de la ropa se va a colocar de manera provisional y en el orden que va a ser utilizada. Más tarde, en ese mismo sitio se va a colocar el instrumental de retorno, así como todo tipo de material que se considere sucio. Primero vamos a colocar bata, secado, compresas, campos y guantes. Y después esa va a ser mi zona de retorno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el tercio derecho es mi área de retorno. El tercio medio se limita con un campo estéril que puede venir en el bulto quirúrgico o bien de algún material o instrumental adicional. Ese es el área de esponjeo. ¿Sí? Aquí que vamos a colocar en la parte superior, se coloca recipiente con solución, dispositivos de aspiración, sondas, agujas, catéteres y electrocauterio. ¿Sí? En la parte inferior, e incluso se pueden dejar gasas. En la parte inferior, vamos a colocar cartera para desecho o bien agujas de sutura. Eso es lo que colocamos en la región inferior. También muchas veces dejamos aquí colocado en la parte inferior. Eso ya depende mucho de cómo lo queramos acomodar, porque, por ejemplo, hay compañeras instrumentistas que te mueven lo que es la parte del riñón y te lo pasan en la parte inferior. Entonces no hay problema. Mientras esté dentro del área de esponjeo, no pasa nada.
¿sí? Pero todo esto va en el tercio medio. Los tercios se limitan con campos estériles que pueden venir en el bulto quirúrgico o bien de algún material o instrumental adicional. Entonces podemos hacer la división allí marcada con los campos para que me queden mis 3 espacios. Ahora, en el tercio izquierdo. En el tercio izquierdo vamos a delimitarlo con la misma compresa donde viene envuelto el instrumental que la enfermera quirúrgica toma previamente de la charola de mayo. O al igual que con los otros tercios puede ocuparse alguna compresa que se haya incluido en el. ¿Estamos? Entonces, en ese tercio izquierdo se va a quedar el instrumental. Dándome como tal que de esos 3 espacios tengo mi área de retorno, que es también conocida como mi área sucia, tengo mi área de esponjeo, conocida como mi área semiestéril, y tengo mi área de instrumental, conocida como mi área estéril, o mi zona estéril, ¿sí? Y si lo vemos por el otro nombre, pues tienes retorno, esponjeo y estéril, ¿vale? Así es como se divide su mesa de reunión. Ahora, simultáneamente, conforme se prepara la mesa de reunión en el tercio izquierdo, se va preparando la mesa de mayo. ¿Por qué? Porque un ejemplo, de tu charola traes 10 pizzas Kelly, traes 10 moscos, traes 12 axaos, traes vasco, perdón, traes 2 Forster, etcétera. Pues lo que voy a hacer es dejar mis 5 Kelly en el tercio izquierdo de mi mesa de y otras 5 Kelly en mi charola de mayo. No se queda todo el instrumental en la charola de mayo, ¿sí? Sino que la mitad de ese instrumental que venía en mi bulto se va a ir a la mesa de reunión y la otra mitad a la mesa de mayo. ¿De acuerdo? Ahora, otra forma en la que podríamos adicionar el instrumento se puede quedar en el tercio medio, en la parte superior, de izquierda a derecha, todo lo de fijación, pinzas de Matchhouse, ¿sí? Hemostasia, pinzas de Kelly o Mosquito, tracción, pinzas de Alice, de Baco, separación, separadores farabeos, valvas, ¿no? En el inferior de izquierda a derecha se va a colocar los cortes, mangos de bisturí, tijeras, el instrumento de especialidad, la sutura, portaagujas, pinza de disección y de acero inoxidable o riñón. Acomodo de nuestra mesa. Lo dejamos a consideración del personal. Como desea acomodar su mesa, siempre y cuando respete que se acomoda por tiempos quirúrgicos, que sí se tiene que dividir en los 3 espacios. En algunos casos la dividen solamente en 2, pero pues también hay riesgo de contaminación porque no estamos respetando específicamente las zonas sucias de tus zonas estériles, ¿sí? Entonces, estas son las cuestiones generales para el acomodo de la mesa de riñón. Ahora, para el vestido de la mesa de mayo, es muy importante destacar que esta mesa se debe preparar simultáneamente con la mesa de riñón a fin de agilizar el proceso de preparación y de igual manera se prepara de acuerdo a los tiempos quirúrgicos. Aquí que vamos a tomar en cuenta. Bueno, ya habíamos dicho que la enfermera circulante es la que se va a encargar de trasladar la charola. ¿Sí? Me llevo la charola, tiro el primer campo, ¿sí? Mantengo mi distancia y entonces el enfermero o enfermera instrumentista, perdón, va a tomar la charola, la va a retirar, la puede colocar sobre la mesa de reunión y va a esperar a que la enfermera circulante retire el campo.
el primer campo. ¿Sí? Limpia la mesa, la acomoda y entonces ya el enfermero instrumentista viste la mesa de mayo. Una vez que la viste con su campo azul, como lo vemos aquí en la imagen, ahí está vistiendo su mesa, va a colocar encima un campo más pequeño que delimite, ¿sí?, lo que es la parte específica o delimitando el área como tal de su mesa de mayo. A ver, por aquí me dicen que no se escucha bien. Denme un segundito y reviso mi conexión. A ver, ¿ahí se escucha mejor, chicos? A ver, maestra, continúe y ya ahorita le decimos. Gracias. Ok, muy bien. Bueno, les decía, ya que terminamos de vestir la mesa de mayo, vamos a delimitar con otro campo más pequeño, nada más los bordes de la mesa de mayo. Ujú. Ya que delimitemos los bordes de la mesa de mayo, vamos a colocar un campo, ¿sí? Vamos a envolver ese campo, a enroscarlo, y vamos a hacer una especie de almohadilla en la cual vamos a posicionar el instrumental quirúrgico. A partir de aquí, el instrumental se empieza a acomodar, les decía, simultáneamente con la de riñón y va por tiempos quirúrgicos. En todo momento se toman los tiempos quirúrgicos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo vamos a preparar esta mesa? Vamos a iniciar con lo que es el instrumental de corte. Aquí tenemos de corte el mango de bisturí con su respectiva hoja de bisturí, las tijeras, tijeras de Metzenbaum, tijeras de Mayo. Tenemos lo que es hemostasia, para hemostasia en Kelly, en Mosco. Tenemos tracción, sutura. Uh-huh. Tenemos también lo que es un recipiente con gasas, metros directores y el tipo de separación. Los separadores de separado se pueden dejar arriba en la charola de mí. Y vamos a adicionar lo que es una pinza de anillos y una pinza de campos en la charola de piñón. A ver, chicos. Profe, es que se escucha como que entrecortada. Ok, a ver, denme un segundo y reviso, porque según yo mi red está estable, pero denme un segundito. A ver, ¿ahí ya se escucha mejor, chicos? Sí, profe, siga hablando y ahorita le decimos. Ok, muy bien. Bueno, les decía, en este caso preparamos todo el instrumental
Acorde a nuestros tiempos quirúrgicos, se inicia por corte, continuamos con hemostasia, luego vamos con el tiempo de tracción, sutura, nuestro recipiente con gasas, nuestros equipos de disección y separación y nuestra pinza de anillos y pinza de campo en charola de riñón, ¿sí? Todos esos insumos al mismo tiempo, les decía que vamos acomodando la mesa de Mayo, voy acomodando la mesa de riñón. Si en todo mi bulto de instrumental quirúrgico tengo 10 pinzas Kelly, 5 se van a quedar en la charola y las otras 5 se van a ir a la mesa de riñón, ¿sí? Ahora, los separadores grandes, como los automáticos, como el separador de Sullivan, ¿sí? O instrumentos grandes como la valva de Mayo y demás, los voy a dejar en la mesa de riñón. No los puedo subir a la mesa de Mayo porque son instrumentos muy grandes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces me van a obstruir gran parte de mi espacio y no me van a permitir mover o desplazar fácilmente mi instrumental, ¿sí? Ahora, ¿qué ejemplos tenemos del instrumental? Pues está el bisturí, la tijera de Mayo, la tijera de Metzen, la pinza de Kelly, la pinza Mosco, la pinza de Alice, el portaagujas, pinzas de disección con y sin dientes, separadores de Farabeuf, esos sí los puedo llevar a la mesa de Mayo porque son pequeños, mi recipiente con gasas y mis pinzas de anillos y de campo en riñón, ¿sí? Todo eso es lo que voy a colocar en mi mesa por tiempos. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí se inicia inverso, de izquierda a derecha, por tiempos quirúrgicos, ¿sí? Para la preparación prácticamente eso es lo básico, ¿sí? ¿Qué es importante aquí? Que quien va a preparar la mesa va a ser la enfermera instrumentista, por lo tanto es mi responsabilidad como instrumentista conocer todo el instrumental quirúrgico, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque cada instrumento tiene su función. Por ejemplo, aquí en esta presentación yo les puse el nombre, la función, otros nombres que tienen, por ejemplo, la pinza de Backhaus, también conocida como pinza para campo penetrante, pinzas de roeder, pinzas de campo, ¿sí? Que te sirven para el pinzado y oclusión. En sus usos son para mantener los campos en su lugar, prender tejido grueso y reducir fracturas de huesos pequeños, ¿sí? Se emplean en todas las disciplinas, nunca deben usarse pinzas penetrantes para fijar la unidad electroquirúrgica, ya que la unidad de aspiración o cualquier otro dispositivo en los campos se pueden perforar y pondrán en riesgo la esterilidad, ¿sí? Entonces, aquí ya es responsabilidad de la instrumentista conocer el instrumental quirúrgico para el acomodo correcto. Ya nosotros como circulantes ya no vamos a mover ni a tocar absolutamente nada ni de la mesa de riñón ni de la mesa de mano. ¿Por qué? Porque eso lleva a ser responsabilidad meramente del instrumentista y porque yo no tengo la vestimenta adecuada para la manipulación de los insumos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo quedaría prácticamente mi charola? Mi charola por tiempos quirúrgicos, así como lo ven aquí en la imagen, ¿sí? Y mis mesas de riñón van a quedar por tercios. Acuérdense que en el tercio de derecha a izquierda está todo lo de retorno, ¿sí? Luego viene esponjeo y luego viene área estéril o instrumental, ¿sí? O también lo podemos llamar así, retorno, sutura y soluciones e instrumental. Y esta se inicia de derecha a izquierda, viceversa en la charola de Mayo. Esta va de izquierda a derecha, ¿sí? Y aquí tienen lo de corte, bisturí. Hay que saber también para qué es la tijera de Mayo, para qué es la tijera de Metzenbaum. Las pinzas hemostáticas, Kelly, Rochester, ¿sí? Separadores Farabeuf, que pues son muy pequeñitos, no te roban tanto espacio. Las pinzas de disección, hay de disección rusa,
hay pinzas de Adson, disectores de Adson, la famosísima pinza de cocodrilo. Entonces, pues tengo que identificar para qué sirve cada una. Pinzas de aprehensión, Alice, Babcock, etcétera. Entonces, el instrumental dependerá del tipo de cirugía o intervención quirúrgica que se vaya a llevar a cabo, ¿sí? Y las características para el acomodo, que si lo hace una enfermera, que si lo hace otra, y ustedes me digan, en mi hospital lo hacemos diferente, también es válido. Recuerden que las instituciones tienen esa facilidad de cambiar las políticas institucionales y decir, bueno, aquí las funciones las va a ejercer únicamente una sola enfermera y listo. Mientras mantengas la esterilidad, adelante. Pero sí se sugiere que nos apoyemos de la enfermera circulante para mantener más que nada la esterilidad de tus mesas, de tus campos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, dudas, preguntas que tengan hasta ese punto, porque pues bueno, eso, independientemente de lo haga o no lo haga, pues tengo que estar al margen viendo cómo se realizan los procedimientos para después poder asistir al paciente ahora sí, ya directamente, ¿vale? Entonces, dudas, preguntas que tengan hasta este punto, chicos. Maestra, yo creo que pues con la práctica, ¿no? Digo, porque yo soy de primer nivel. Ok. Sí, ya con la práctica es lo que nos ayuda mucho a trabajar todo esto. Aparte, eh, yo por lo regular les comparto lo que son imágenes, les comparto igual videos, como que para que se den la idea de cómo se prepara todo esto. Y pues esto sí se hace más como que ya en un tercer nivel, segundo nivel, clínicas ya que cuentan ya con quirófano, para que ahí podamos aprender un poquito más de estas funciones. Pero sí es más cuestión de práctica, ¿vale? Adelante, Salvador, lo escucho. También es bien importante saber caminar en el área de quirófano, saber qué área sí puedes pisar y qué área no. Por ejemplo, ya cuando la mesa de riñón ya está preparada y la mesa de mayo, tú ya no puedes pasarte al lado estéril, que sería donde está la mesa, los médicos y la instrumentista. Esa área ya es prácticamente es un área estéril. Nosotros nada más podemos movernos en la periferia de lo que es la mesa de operaciones. Exactamente. Fíjense que también ese es un punto importante, ¿no? El poder orientar también a las personitas que entran a lo que es la sala de operaciones a que traten de no contaminar justamente nuestras áreas por el desplazamiento, ¿no? Por no desplazarnos correctamente dentro de la sala de operaciones. Efectivamente, ya cuando está preparado todo y se está interviniendo, ya no nos podemos atravesar, ya no nos podemos acercar. Si se nos solicita a lo mejor proporcionar solución o algún insumo a cierta distancia para que lo pueda proporcionar y evitar la contaminación de mi sala de operaciones. Efectivamente, ahí sí es muy importante cuidar la esterilidad, ¿no? Del procedimiento, que es lo que le da mayor seguridad a nuestras intervenciones quirúrgicas, ¿vale? Muy bien. Dulce por aquí nos dice de qué bibliografía es la información para que pueda volver a repasar. Yo estuve del manual moderno de enfermería quirúrgica. Por ahí lo tengo en PDF, si gustan se los comparto. Y les comparto también la presentación de instrumental para que vean todo lo del instrumento quirúrgico. Digo, no sé si en algún momento les llame la atención esa especialidad. La verdad es que es muy buena especialidad, es muy interesante y también conocer el instrumental. Siendo honestos, cuando yo empecé a identificar el instrumental, para mí todos eran iguales, ¿no? No tenía como que gran diferencia. Pero con el paso del tiempo, sí fue indispensable distinguirlo, porque ya para instrumentar en una cirugía hay médicos que te piden el instrumental por nombre, ¿no? De proporcióname o nada más te piden Badhouse, ¿no? O te piden Alice.
Entonces te quedas así como de, ¿y eso qué es? ¿No? Entonces, afortunadamente me encontré con personas que me enseñaron a distinguir el instrumental, pero después tuve que estar buscando más porque hay muchísimo instrumental quirúrgico. Entonces, si les sirve la información, con todo gusto se las comparto para que puedan, pues, conocer un poquito más, ¿no? Nunca está de más aperturarnos a esas oportunidades. Y ya cuando les pidan, ayúdame a instrumentar en una cirugía, adelante, con toda seguridad y confianza lo puedan hacer. Igual haciéndolo correctamente, porque a veces no sabemos o no conocemos y sí llegamos a cometer muchos errores en quirófano. Contaminamos la sala, contaminamos los insumos y hacemos un contaminadero dentro del área. Entonces, sí es importante aprender a movernos y a manejar cada uno de nuestros insumos dentro de la sala de operaciones, ¿vale? Entonces, eso ahorita se los comparto terminando la clase. Ya saben que terminando les envío todo. Entonces, ahorita que termine les comparto mis manuales y les comparto esas presentaciones para que las puedan ustedes revisar, ¿va? Bueno, de aquí viene ya lo que es la parte asistencial en lo que respecta a la posición anatómica del paciente. ¿Cómo voy a acomodar al paciente según la intervención? Por aquí nos dice Aurora, también conocer los indicadores de proceso. Exacto, también es bien importante los indicadores de proceso. Así es. Todas esas presentaciones que les voy a pasar traen toda esa información. Incluso si no mal recuerdo, uno de los manuales de quirúrgica trae lo que son los indicadores de esterilidad también, para que cuando les entreguen un bulto quirúrgico de lo que sea, igual verifiquen que esté bien esterilizado, porque cuando no están bien esterilizados a veces no nos damos cuenta y así los recibimos. Entonces esos bultos se tienen que retirar la etiqueta, retirar los campos, volver a lavarlo y volver otra vez a empaquetar para su proceso de esterilización. Porque como no se esterilizó correctamente, existe un riesgo de que prevalezcan allí algunos microorganismos. Entonces, pues son indicadores básicos, ¿no? Que debemos conocer. Entonces, exactamente, también hay que familiarizarnos en ese ámbito. La verdad es que todo el ámbito de quirúrgica es un ámbito un tanto complejo en el sentido de que si no lo sé hacer correctamente, sí pongo en riesgo muchas cosas, ¿no? En riesgo el procedimiento, el acto quirúrgico, o en riesgo la integridad del paciente, porque muchas veces también ha pasado. Entonces, hay que tener cuidado con ello. Ahora, posiciones quirúrgicas, vamos a tomar en cuenta, a ver, espérenme, por aquí nos dice Dulce, tengo una duda. En la clínica donde laboro mencionan que las gasas que van para quirófano solo llevan bolsa grado médico. Pero según lo que yo sé, son 2 igual que el bulto. ¿Estoy en lo correcto? Mire, tentativamente sí deberían de ser 2, pero hoy en día la mayoría de las instituciones solamente te manejan una bolsa de grado médico. ¿Por qué? Ahí desconozco por qué la hayan dejado con una bolsa, pero sí deberían de ser 2, tentativamente, para mantener la esterilidad de tu paquete de gases. Pero en la actualidad ya solamente se trabaja una bolsa de grado médico, que se ha comprobado que también tiene o conserva parte de la esterilidad del insumo. Sin embargo, pues eso ya lo dejamos a consideración de la institución, pero está en lo correcto. Sí deberían de ser las 2 bolsas. Nada más que le digo, no sé por qué. Hoy en día se quedan nada más con una sola bolsita. ¿Vale? Para servirle, Dulce. ¿Alguien más, chicos, que tenga dudas, preguntas? Ok, muy bien. Perfecto. Bueno, de aquí nos vamos hacia el acomodo del paciente o el posicionamiento del paciente según la intervención quirúrgica. Son las posiciones quirúrgicas similares a las posiciones anatómicas, o bueno, más bien son las posiciones anatómicas, ¿no? Lo único que cambia, pues, es saber para qué me sirve cada posición anatómica.
¿Por qué? Porque muchas veces en quirófano nosotros somos quienes posicionamos al paciente para la intervención. ¿Sí? Dependiendo, por eso tengo que saber desde que me van a pasar a un paciente, tengo que saber qué tipo de cirugía es. Para que si es un paciente, a lo mejor que te requiere la cama de trauma y ortopedia, ¿sí? Dices, bueno, pues es que esa cama ni la tengo, ¿no? O la tengo, pero pues está en desuso, necesito ver si está en buenas condiciones porque es una situación emergente, entonces pues me tengo que familiarizar con ello, ¿no? En este caso tenemos lo que es el decúbito supino. La posición de decúbito supino se utiliza para procedimientos abdominales, así como también se utiliza para aquellos que involucran la cara y el cuello. También procedimientos quirúrgicos que involucren el tórax o que involucren el hombro. Esta posición se utiliza también para cirugía vascular y puede emplearse para procedimientos ortopédicos cuando brinda una exposición adecuada, ¿sí? Entonces, a consideración, esta posición de decúbito supino o dorsal es una de las posiciones anatómicas más comunes, más frecuentes, e incluso en cirugías de diáparo es una de las posiciones anatómicas más comunes, ¿sí? Y si nos damos cuenta, aquí tenemos uno de nuestros cinturones, ¿sí? Que permite la inmovilización de la extremidad. Ojo, no porque se trate de insumos o de accesorios que impidan la movilización del paciente, los tengo que apretar. Porque si los aprieto de más y hago una especie de torniquete, puedo generar eventos adversos. Entonces, tienen que entrar bien mis deditos, como en el brazalete para tomar tensión arterial, tienen que entrar bien mis dos deditos, sin hacer tanta presión, porque solamente es una sujeción, ¿sí? Mi camilla debe estar bien almohadillada, ¿sí? Adicionalmente, le pueden colocar una almohadilla a su paciente para que no se le genere tensión en la región cervical, ¿sí? Y se encuentre cómodo tu paciente. Entonces, este es el decúbito supino. Una variable del decúbito supino es con un rollo elevador, que es para cirugía abierta de la vía biliar. Y si se dan cuenta, aquí se le coloca el rollo. El rollo puede ser realizado con una sábana, con un campo, de preferencia estéril. Se enrolla, se le coloca a la paciente y eso te permite una mayor amplitud de movimiento y te permite una mejor visualización para la realización de una cole abierta, ¿sí? Entonces, esa es otra alternativa. Y si se dan cuenta, se cambia un poquito. Ojo, se cambia no el ángulo, porque el ángulo de los brazos queda a 90 grados, es decir, a la altura del hombro, pero se cambia un poquito. Aquí está en forma lateral y acá está un poquito más hacia abajo, ¿sí? Pero a la misma altura del hombro. No puedo mover el brazo hacia abajo. Siempre tiene que estar a la altura del hombro. Sí, esa es otra alternativa u otra variante que tenemos del decúbito supino, ¿vale? ¿Quién levantó la manita? Si tienen dudas, pueden abrir su micrófono. Yo, maestra, nada más para preguntar, la almohadita que se pone en la espalda, más o menos a qué altura debe de ir. Esta debe de ir aproximadamente a la altura de lo que es la región dorsal, de donde inicia la región dorsal o prácticamente como punto de inicio, tienes justo de donde inicia la parte de la cadera hasta la altura de la región baja de la escápula. No llegar hasta arriba en la escápula, sino que en la región baja de la escápula, a la altura de donde sientes lo que es la caja torácica. Hasta ahí vamos a dejar la almohadilla, que es lo que te va a permitir la elevación de la región donde vamos a trabajar en la vía biliar. Gracias, maestra. Para servirle. Eso es solamente una variante, ¿no? En el caso de que la quieran aplicar. Y les digo, y aquí lo que es importante
es que tratemos de que la paciente se encuentre cómoda en la posición, ¿sí? Que no vaya a haber desplazamientos, que no se vaya a caer, que la paciente quede bien centrada en la camilla, que queden bien asegurados sus brazos. Aquí a la altura muchas veces a la altura de aquí de los muslos se les coloca otro cinturón, o bien se les coloca uno a la altura del tobillo, pero eso ya depende mucho de la camilla. Nosotros, por lo regular en la que trabajábamos, teníamos lo que es el cinturón aquí, a la altura de los muslos, ¿sí? Pero después nos la cambiaron, nos metieron otra camilla y esa tenía los cinturones abajo. Se podían ajustar, los podías subir o los podías bajar. Pero pues bueno, en la otra, porque en la primera que tuvimos no, se quedaban fijos a la altura de los muslos. Y los que se colocan aquí, en las manos, ¿vale? O en los brazos. Y de ahí tenemos otra posición anatómica que es la de Trendelenburg. Esta posición se utiliza principalmente para procedimientos que involucran órganos pelvianos. El objetivo perseguido es lograr que el contenido abdominal se vuelque en dirección cefálica, es decir, hacia la cabeza, y obtener una mayor exposición del contenido pelviano. Esta posición puede limitar la movilidad diafragmática y restringir la respiración. Por lo tanto, el paciente no debe permanecer así por periodos prolongados. Lo ideal es que Trendelenburg se utilice solo por razón necesaria y lo más rápido posible, porque el paciente no puede permanecer mucho tiempo en Trendelenburg, ¿sí? Obstruye parte de la movilización diafragmática y le puede generar disnea, dificultad respiratoria. Entonces, de preferencia, solo la vamos a utilizar en casos emergentes, para situaciones rápidas de una cirugía, una intervención, y ya de ahí posicionamos en decúbito dorsal al paciente, porque pues igual podemos generar complicación, ¿sí? Está también lo que es el Trendelenburg invertido o antitrendelenburg. Esta posición anatómica se utiliza para la cirugía de cabeza y cuello. También puede ser de ayuda en procedimientos que comprometen el diafragma y la cavidad abdominal superior, ya que te permite que el contenido abdominal descienda en dirección caudal, es decir, hacia los pies. En esta posición anatómica sí puedes tener al paciente porque favorece lo que es el funcionamiento diafragmático, ¿sí? Y de igual manera, como en las demás posiciones anatómicas, siempre asegurar, ¿sí?, la estabilidad del paciente, que no se vaya a movilizar de manera involuntaria y se vaya a lesionar. Otra posición anatómica que tenemos es la posición de Krauss, la cual se utiliza en cirugías rectales y coxígeas. Como tal, la mesa se quiebra en un ángulo que puede ser moderado o marcado según las necesidades del cirujano, ¿sí? Dependiendo del tipo de procedimiento que se vaya a realizar, es la angulación que se le da a la mesa, la altura también del médico depende mucho para que él pueda trabajar en el campo adecuadamente, ¿sí? Es una posición un tanto incómoda, entonces de igual manera la intervención tiene que ser rápida porque pues bueno, realmente no es tan cómodo para el paciente permanecer en esta posición. Y si se dan cuenta, aquí no se tienen las almohadillas, pero sí trato de hacer mis almohadillas de forma independiente, tratando de que no se ejerza presión en los sitios de riesgo. Por ejemplo, aquí colocamos otra almohadilla para elevar un poco lo que es la parte lumbar, ¿sí? Elevar la parte lumbar, y también colocamos para evitar que haya un roce directo del rostro hacia la superficie plana, ¿sí? Para que no haya lesiones y para que no sea todavía más incómoda la posición anatómica, ¿vale? Gloria, adelante, la escucho. Sí, maestra, buenas noches. ¿Es la misma posición la Krause a la silla sevillana? La posición de Krauss a la silla sevillana no es la misma. Tienen similitud, pero no son la misma. Prácticamente,
en la sevillana hay una ligera angulación también, similar a esta, pero la angulación, si no mal recuerdo, sí tiene una especificación del ángulo. No recuerdo ahorita cuál es la especificación, pero ahorita se me acuerde, se la menciono, ¿vale? Tienen muchas similitudes, nada más que pues, bueno, no las conocemos por igual. Ujú. Ok, ok, es que pensé que habían sustituido una por la otra, pero cada una es diferente, ¿verdad? Para su función. Sí, cada una es diferente para su función, exactamente. Gracias. Para servir, sí, bien. Ok. Bueno, en este caso, lo que tenemos que tomar en cuenta fíjate, en el caso de la sevillana, si no mal recuerdo, se hace una angulación a 90 grados. Y en esta la angulación no es específica, la angulación ya queda a consideración del médico. Ujú. Muchos veces decimos Strauss y sevillano no es lo mismo, porque pues tienen la misma angulación, pero no, la única diferencia nada más es en la angulación, que sevillana sí queda exactamente a 90 grados y esta de Krauss para cirugía rectal y coxígea, la angulación la hace el médico dependiendo de cuál va a ser la intervención quirúrgica. Ujú. Entonces, esa es la única variante que tenemos. Y lo que sí hay que tomar en cuenta, les digo, son vigilar los puntos de apoyo, ¿sí? Y que no puede permanecer mucho tiempo el paciente en esa posición. Otra posición anatómica que tenemos que, sí, claro que es incómoda, la minectomía es peor. La minectomía es una posición que se utiliza, como su nombre lo dice, para las laminectomías de la columna torácica o lumbar. Puede ser necesario un soporte para la minectomía que te ayude con la elevación del tronco por encima de la mesa, ¿sí? Esa es otra posición anatómica que tenemos. No es tan frecuente utilizar estas posiciones de las minectomías, ¿sí? Porque no es tan común de igual manera realizar este tipo de intervenciones quirúrgicas que son extirpar parte de una lámina, la parte posterior del hueso de la vértebra, para ensanchar el canal espinal. Y su objetivo principal, pues, es aliviar la presión sobre la médula espinal o sobre los nervios, ¿sí? Que te ayuda a reducir el dolor, el entumecimiento, la debilidad. Entonces, es una cirugía de descompresión que la utilizamos para tratar problemas en la zona lumbar, en la espalda baja o en la región cervical. Ujú. Está indicada en lo que es estenosis espinal, hernias discales, espolones óseos, etcétera. Sin embargo, pues no es tan frecuente realizarlo. En el caso de que se hagan las laminectomías, pues nada más hay que tomar en cuenta que también se tienen lugares de apoyo, ¿sí? Independientemente de la posición anatómica que va a adoptar el paciente, si se dan cuenta, tiene su región de apoyo para la región glútea, apoyo para las extremidades o los miembros inferiores, de preferencia para evitar que se vaya a caer el paciente, ¿sí? Su seguridad ante todo en el paciente, se les coloca almohadillas. Aquí ya depende de cómo se pueda provisionar, porque muchas veces pues no tenemos los insumos y tenemos que provisionar nosotros con lo que se tenga al alcance, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, se le coloca una almohadilla a la paciente, ¿sí? Se eleva lo que es la parte superior, queda como en posición de rodillas, en cunclillas, nada más que lleva lo que es la parte del tórax hacia enfrente para tratar de mantener erguida la parte posterior, ¿sí? Y así poder trabajar directamente sobre la columna. Entonces, no es tan común hacer el procedimiento, pero pues bueno, en el caso de, hay que dar posición de la minectomía. Rosa, adelante, la escucho. Maestro, una pregunta con esta postura. Y en caso de que el paciente no se pueda poner en cuclillas, por decir las personas, pues algunas ya mayores,
como no pueden flexionar las rodillas, ¿qué otra posición podría utilizarse o cuál sería la opción? Otra posición sería el decúbito lateral, que de igual manera tendríamos que buscar, creo que es la consecutiva de la laminectomía la que les puse, no, decúbito prono central. Podría ser el decúbito lateral, nada más que ahí tendríamos que elevar, en lugar de llevar las extremidades al frente, las llevaríamos hacia arriba para que haya una, ¿cómo decirle? Una extensión como tal de la extremidad del cuerpo para que se pueda trabajar la laminectomía. Esa sería una alternativa Gracias, maestra. para servirle. Sí, sería como que esa alternativa, o bien podrían utilizar también esta de decúbito prono central, pero bajaríamos un poco la almohada. Esta almohada tiene aquí justamente elevando más la región lumbar. La vamos a subir de tal manera que eleve únicamente la región donde vas a hacer la descompresión. Por ejemplo, si quiero trabajar específicamente en la región dorsal, vas a mover un poco tu almohada, elevando más la región dorsal y menos la lumbar. ¿Sí? Y esto te va a ayudar a hacer la intervención. Esa sería una alternativa de la laminectomía también, o el decúbito lateral. Eso en el caso de los pacientitos que no puedan flexionar las rodillas, que ya no tengan como que esa facilidad. Y pues también recordando que llega ya un momento en el que se considera de mayor riesgo y pues ya solamente se puede trabajar con el dolor, ¿no? Por eso es que no es tan frecuente la laminectomía, pero realmente se buscan otras alternativas de tratamiento. En el caso del decúbito prono, es una posición que se utiliza en intervenciones con una vía de acceso dorsal o posterior, ¿sí? Prácticamente, pues es el decúbito prono que conocemos nosotros, nada más que, pues bueno, aquí se le puede colocar la almohadilla, hay que recordar también, esto también es importante, muchas veces en la parte de la región cervical veo que hay personitas que no les ponen nada, ni una almohadilla, ni un soporte, nada. Entonces, no sean tan crueles, pongan ni un soporte a sus pobres pacientes, porque sí les genera tensión en la región cervical, ¿sí? Otra alternativa tenemos la de litotomía. La de litotomía, pues sabemos que se utiliza específicamente para procedimientos de parto, ¿no? Entonces, esa es una alternativa que tenemos. Ahí utilizan las elevación de los miembros inferiores. Se coloca a la paciente lo más cercano a la orilla de la cama para que pueda visualizar específicamente el médico tratante y pueda auxiliar al momento del parto. Y está también la variante de la posición de litotomía para cirugías laparoscópicas, ¿sí? Para algún tipo de intervención laparoscópica que se requiera, pues bueno, esa es una posición anatómica que se puede adoptar. Diferencias: para láparo no se hace una elevación muy marcada de los miembros inferiores, solo es una ligera elevación. Si se dan cuenta, la diferencia está muy marcada, ¿sí? En una sí hay una elevación como tal, en la otra no. Es muy pequeña la elevación que se hace de las extremidades inferiores. Otra posición que tenemos es Fowler, sentado. La posición de Fowler se usa cuando se somete a un paciente a cirugía de hombro, a cirugía nasofaríngea y a procedimientos en la cara, o bien de reconstrucción de las glándulas mamarias. También se utiliza esta posición para procedimientos de la columna posterior o craneotomías. Para craneotomías es la más común, la que se utiliza regularmente, que permite trabajar directamente sobre el cráneo, tener un buen campo visual, y pues bueno, es la más frecuente. Otra posición anatómica que tenemos es la posición de Sims lateral. Esta es la que les mencioné. En el caso de que el paciente sometido a la laminectomía no pueda adoptar esa posición anatómica, lo pueden someter a Sims lateral, ¿sí? Se utiliza también para cirugías de riñón, uréteres y pulmón. Esta es probablemente la posición más difícil de lograr con seguridad, ¿sí? ¿Por qué?
Desafortunadamente, aquí sí hay riesgos de una caída del paciente, porque acuérdense que el paciente, a veces, dependiendo del tipo de anestesia que se utilice, no depende de él el movimiento de su cuerpo. Entonces, como no tiene esa facilidad de movimiento, se puede llegar a caer. Entonces, por eso se le colocan los seguros. Miren, aquí está el cinturón que les mencioné, ¿sí? La almohada para evitar que haya presión, las taloneras también se le colocan. Se le coloca también almohadillas a la altura de la oreja para que no se ejerza presión y se elevan las extremidades superiores, ya sea que se lleven al frente o que se lleven un poco hacia arriba, ¿sí? Esa es la de Sims lateral. Como es una de las posiciones más difíciles de lograr, no es tan frecuente también que la utilicemos. Entonces, en el caso de que no se pueda hacer la minectomía con la otra posición anatómica, lo pueden hacer con Sims lateral. Y en el caso de procedimientos quirúrgicos de trauma y ortopedia, no sé si han trabajado con este tipo de planchas, de camas. La verdad es que depende mucho de lo que se tenga en las instituciones. Pero pues bueno, esta camilla tiene una especie de eje circular que te permite el mantener lo que es la parte de los miembros inferiores expuestos, ¿sí? Este tipo de camas te permiten el ajuste a la altura o al ángulo del paciente. Se pueden colocar las dos extremidades o se puede hacer de forma unilateral solamente con el miembro con el que se va a trabajar. Lo puedes ajustar. Esta placa que sale directamente hacia la planta del pie puede ser ajustable, ¿sí? Puedes empujar, puedes retraer y pues bueno, esto es para la realización de procedimientos, amputaciones, entre otros procedimientos que se requieran a nivel ortopédico. Entonces, esa es una alternativa también. Y les decía, lo que es importante aquí es conocer cómo funcionan este tipo de camas, porque pues si son bastante diferentes si se dan cuenta, y solamente se opta por una sola posición anatómica, que es para trabajar miembros inferiores. En otros casos no es necesario hacer el cambio a este tipo de camillas, se puede trabajar en las camillas generales, ¿sí? En las planchas generales para cirugía, dependiendo de igual manera del tipo de procedimiento que se le vaya a realizar al paciente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pues bueno, esa es otra alternativa que tenemos. Les digo, nada más hay que conocer un poquito sobre cómo funciona cada uno de tus equipos precisamente para que no vayamos a cometer algún error, vayamos a lesionar al paciente o vayamos a empeorar la situación. ¿De acuerdo? Ahora, de aquí vamos por los cuidados de enfermería adicionales ya al acomodo del paciente. Acuérdense que previo al acomodo del paciente y demás características, nosotros también tomamos en cuenta la recepción del paciente, porque se supone que también recibimos al paciente. Hacemos la recepción, verificamos todos sus datos. Recuerden que tienen que verificar 2, 3 veces el tipo de cirugía a la que va a ser sometido su paciente. Tengo que verificar los antecedentes de mi paciente, verificar alergias, si tiene tratamientos de medicación exclusivos o especiales que puedan intervenir o interferir más que nada en el proceso de la anestesia, ¿sí? Para tener preparados todos mis equipos en caso de alguna complicación, ¿sí? Ahora, mis cuidados de enfermería en anestesia. Para cirugía intervencionista en el escáner o sedación, tengo que prever el desplazamiento y comprobar la presencia del respirador, monitores para toma de electrocardiogramas, ¿sí? TEA impronta, pulsioximetría, capnografía, mesa de anestesia locorregional, medicaciones,
si hay para sedación, para anestesias generales, laringoscopios, la presencia de pinzas, ampú, tubos endotraqueales, cánulas de Guedel y mascarillas, ¿sí? Así como también preparar el insumo para el tipo de anestesia necesaria, ya sea sedación, anestesia general, anestesia intradural, ¿sí? O el tipo de procedimiento de anestesia que se vaya a llevar a la práctica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tengo que preparar todos mis insumos. En los cuidados transoperatorios, prácticamente son todas esas acciones o cuidados de enfermería que nosotros vamos a realizar durante la cirugía. Esto es desde que el paciente entra al quirófano hasta que termina el procedimiento y es trasladado a recuperación, ¿sí? La finalidad como tal de esos cuidados transoperatorios es mantener a su paciente seguro, estable y libre de complicaciones durante la intervención quirúrgica, ¿sí? Hay que vigilar qué tipo de solución tiene el paciente, si tiene cristaloide, si tiene una solución salina, glucosada, Hartmann, Ranger lactato, etcétera, ¿sí? Si vamos a necesitar reposición de líquidos, ¿sí? Soluciones coloides, albúmina, dextranos, que en este caso son para mantener volúmenes intravasculares. Por eso preguntamos previamente las condiciones del paciente para prepararnos con todos los insumos, ¿sí? Hay que ver si tiene algún tratamiento prescrito, el uso de analgésicos, antibióticos, qué anestésico se va a utilizar, verificar si ya se le está aplicando oxigenoterapia, procedimientos invasivos para corregir algún problema de salud. Vamos a tomarlo en cuenta desde la recepción y la verificación del paciente. Acuérdense que primero hay que confirmar la identidad del paciente, verificar el procedimiento quirúrgico, confirmar el consentimiento informado, hacer la revisión del expediente clínico, corroborar ayuno, alergias, estudios, ¿sí? La posición del paciente, colocarlo según el tipo de cirugía, decúbito dorsal, prono, litotomía, laminectomía, Kraus, etcétera. Proteger sus prominencias óseas, evitarle lesiones nerviosas y asegurar la alineación corporal adecuada. En lo que respecta a la preparación del quirófano, pues ya vimos lo que es verificar que el quirófano esté limpio, comprobar el funcionamiento del equipo, preparar materiales estériles, equipos quirúrgicos, mantener un ambiente controlado, ¿sí? Y llevar un control de líquidos y pérdidas. Dentro de quirófano registramos líquidos administrados, vigilamos sangrado y pérdidas, llevamos un control de diuresis, si hay sonda urinaria, reportamos desequilibrios al médico, ¿sí? Para que se pueda intervenir quirúrgicamente. Todos nuestros cuidados transoperatorios incluyen lo que es la vigilancia continua del paciente, el mantenimiento de la asepsia, también llevar un control hemodinámico, una correcta posición quirúrgica, un manejo adecuado de los materiales, esto con el fin de prevenir complicaciones y garantizar la seguridad del paciente durante la cirugía, ¿sí? Ese es el objetivo de los cuidados intraoperatorios o transoperatorios, poder salvaguardar la integridad del paciente. Y acuérdense que algo muy básico que hacemos es vigilar la oxigenación del paciente, ¿sí? Que no vaya a haber dificultad respiratoria, en el caso de que se presente, pues bueno, darle la asistencia necesaria. Por eso previamente tenemos que verificar que esté en existencia el funcionamiento, o bueno, más que en existencia, que te funcionen bien los insumos, ¿no? Porque muchas veces les digo, tenemos carro rojo adentro o carro de parada, como deseen llamarlo, y muchas veces dices, ay, es que no está completo. Es que hace un mes me reportaron que estaba completo y así me llevé mi lista todo el tiempo y resulta que me faltan insumos. Entonces,
Lo ideal, pues, es estar verificando que tengas todos tus insumos completos para que en situaciones emergentes, pues, tengas un protocolo de acción estandarizado adecuado a las necesidades del paciente. Ujú. Entonces, pues, bueno, hay que cuidar toda esa parte. ¿Qué más vamos a adicionar aquí? Vamos a adicionar lo que es terapia electroconvulsiva, donde vamos a solicitar que acuda el paciente, llevar una monitorización, la toma de un electro, tensión arterial, pulso oxímetro, acercar carro de parada, si es el caso, canalización de una vía, si es que no la tiene, ¿sí? Preparación de las medicaciones, si se requiere propofol, succinicolina, atropina, ¿sí? Preparar nuestra mascarilla, nuestras cánulas de Guedel, el equipo de aspiración, la aplicación de la técnica y el traslado a la unidad correspondiente, ¿sí? Entonces, prácticamente hay que tomar en consideración que por cualquier emergencia es mi responsabilidad verificar que tenga todo lo básico para poder salvaguardar la integridad del paciente. Ajá. Y toda esa monitorización que de signos vitales, que de oxigenación, frecuencias respiratorias, frecuencias cardíacas, temperatura, lo vamos a llevar de la mano con el anestesista. El anestesista por lo regular es quien lleva el control de los signos vitales mediante monitorización. Entonces, pues él es el que nos está notificando, ¿no? Hay una disminución de la tensión arterial, hay un aumento de la frecuencia respiratoria, el paciente está teniendo taquicardia, paciente en paro, etcétera, y pues tenemos que actuar lo más rápido posible. Entonces, muchas veces por factores de riesgo, porque previo a la cirugía, pues tengo que conocer la situación del paciente. Perdón, entonces para evitar que esto pase, que no tenga mis insumos completos o demás, pues trato de prevenirme, ¿no? Ya sé que es un paciente de riesgo, pues me quedo con mi carro de parada a la mano, ¿sí? Me quedo con mis insumos de reanimación a la mano para que si es el caso, pues podamos dar una reanimación adecuada, ¿sí? Y podamos prevenir de riesgos a nuestro paciente. Entonces, esa es una medida alterna. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, algo que me faltó aquí agregarles, que por cierto tampoco me han mencionado, es la preparación de la piel, ¿sí? Recuerden que la preparación de la piel o del sitio quirúrgico lo hacemos nosotros muchas veces, ¿sí? Depende también de la institución. Para esto les voy a solicitar una actividad. Como no la puse en la presentación, se las voy a escribir aquí en el chat. ¿Qué van a buscar respecto al sitio quirúrgico? Vamos a buscar el tipo de antiséptico para la preparación de la piel, ¿sí? Vamos a buscar lo que es la técnica de preparación del sitio quirúrgico, ¿sí? Y todas las características para esa preparación del sitio. Y vamos a hacer, este se los voy a dejar libre, ¿vale? Pueden realizar ya sea un mapa mental, un mapa conceptual, pueden hacer un esquema de llaves o bien pueden hacer una infografía con lo más relevante que encuentren, pero de preferencia agregando estos puntos que les agregué, ¿sí? ¿Cuáles son las características para la preparación del sitio quirúrgico? ¿Qué tipo de antiséptico se utiliza? ¿Por qué seleccionan ese antiséptico? Y la técnica de preparación. Y van a hacer, les digo, ya sea una infografía, un mapa, un esquema de llaves, lo que a ustedes se les facilite, pero con esa información. Es una regla, ¿no? Vamos a realizar una cesárea.
pues no nada más vas a hacer la asepsia en el lugar de donde se va a realizar la cesárea, sino que tienes que abordar 10 centímetros a la circunferencia, ¿no? O 15 centímetros a la circunferencia. Esto quiere decir que no solamente abordo la región pélvica, sino que también genitales, cara interna de los muslos, abordo lo que es hasta la región, del abdomen, ¿sí? Trato de abordar más allá de la intemperie, me voy a los laterales, etcétera. ¿Cuándo es la tarea? Su tarea es para el viernes, ¿sí? El viernes la pueden entregar, ya saben que tienen horario abierto, en el horario que puedan enviar, hasta el día viernes se las recibo. Si la tienen mañana, pasado mañana, sin problema me la pueden enviar, ¿vale? ¿Dudas, preguntas que tengan hasta aquí, chicos, de algún cierto procedimiento? Pueden ponerlo como ejemplo, pueden poner el ejemplo de algún procedimiento y ya, sin problema. Pero prácticamente es en general, nada más las características para la preparación del sitio quirúrgico y con eso es suficiente, ¿vale? ¿Alguna duda? Ok, gracias a ustedes. Muy bien. Bueno, eso es en lo que respecta a la preparación de la piel, ¿vale? Y algo adicional, sí, Ana, es la única tarea para el día viernes, ¿vale? Es la única que van a entregar. Muy bien. En el caso de la preparación para la anestesia, recuerden que también posicionamos al paciente, depende en forma de en posición de feto, como muchas veces lo decimos, o bien que el médico, el anestesista te diga, pues no necesito el paciente sentado, pero que lo acerque más hacia mí y vas a tratar de detenerlo de manera uniforme para que una vez colocando la anestesia puedas posicionar al paciente, ¿vale? Entonces, también hay que vigilar qué tipo de posición anatómica requiere el anestesista para que lo puedan asistir y para que se le pueda hacer la aplicación de la anestesia de forma segura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa sería como que otra intervención en el periodo transoperatorio. ¿Estamos? Y pues bueno, con eso culminaríamos como que parte de nuestras funciones en ese periodo transoperatorio. Entonces, si tengan alguna duda, preguntas, chicos, algo que deseen agregar. Gracias a ustedes, chicos. Muchas, muchas gracias. Bueno, pues si no tienen dudas, preguntas, vamos a dejar hasta aquí su clase. Adelante, Atsiri, la escucho. Sí, perdón, maestra. Un favor, ¿me podría explicar otra vez un poquito sobre la tarea, por favor? Disculpe. Claro que sí, no se preocupe. Vamos a investigar lo general sobre la preparación del sitio quirúrgico. Vamos a buscar qué tipo de antiséptico se utiliza para la preparación de la piel, cómo se hace esa técnica de preparación del sitio quirúrgico, ¿sí? Y ya sea que realicen la investigación en forma de mapa mental, un mapa conceptual, esquema de llaves o una infografía, con todo lo general para la preparación del sitio quirúrgico. Ok, muchas gracias, maestra. Para servirle. Adelante, Gloria, la escucho. Maestra, para que me quede un poco, o sea, más claro, el manual que le vamos a entregar es lo vamos a ir haciendo conforme estamos viendo los temas, ¿verdad? Y es para el 29. Exactamente, eso lo van a ir Ok. haciendo conforme los temas y su fecha de entrega es hasta el día 29. Si tienen avances antes que me quieran enviar ¿me puedes revisar esto para ver cómo voy? Igual me los pueden enviar, les reviso y ya pueden seguir avanzando, pero eso se entrega hasta el día 29. Así como vamos avanzando, van haciendo su manual. Ok, gracias. Para servirle. Adelante, Jaime, lo escucho.
Profesora, ¿me puede explicar por el manual? Es que no he estado en todas las clases. Y Sí, la claro que verdad, sí. a ver, lo escucho. Gracias. No, hay que. De hecho, en la presentación que les dejé de la clase del viernes, si no mal recuerdo, en la penúltima imagen, ahí va a encontrar igual las especificaciones. El manual es como tal de los cuidados preoperatorios, transoperatorios y postoperatorios al paciente. Y ese manual lo van a ir generando conforme vayamos viendo los temas. Por ejemplo, el martes pasado, no, el miércoles pasado, si no mal recuerdo, vimos lo que eran los cuidados preoperatorios, ¿sí? ¿O fue el viernes? Fue el viernes, los preoperatorios. Y hoy estamos viendo los transoperatorios. Vimos también lo que era la parte de los aspectos de seguridad para una cirugía segura, que fue la hoja de cirugía segura. Eso también lo pueden anexar en parte de las normatividades. Y, por ejemplo, ahorita que ya vimos esta parte de los cuidados transoperatorios, pues es avanzar con los cuidados transoperatorios y ese manual lo van a entregar hasta el día 29 de junio. Ese sería su proyecto final, ¿sí? Pueden ir enviando avances, yo se los voy recibiendo, el manual se los dejé libre, pueden poner ilustraciones, imágenes, el formato que ustedes gusten, nada más hay que darle un poquito de formalidad y ya yo les voy recibiendo su manual. De cualquier manera, le digo, por ahí les dejé en la presentación las especificaciones, por si gusta revisarlas y ya cualquier duda que tenga, igual me pueden enviar mensajito y le resuelvo sus dudas. ¿De acuerdo? ¿Esa fue en la clase del viernes pasado? O sea, estamos hablando que fue la cuarta. Sí, fue en la clase del viernes. Ah, es que todavía no la sube, creo. Ok, hay que checar y sí, eso es de la clase del viernes. Y la presentación esa se las dejé creo que en el grupo donde estamos en general. En el de tareas solo se han subido sus áreas de ustedes, pero en el grupo general de WhatsApp, ahí encuentra la presentación y ahí vienen las especificaciones también del manual. Gracias. Para servirle. Adelante, Patricia, la escucho. Hola, Lick, buenas noches. Los avances del manual se los enviamos de manera individual a su WhatsApp particular o los enviamos al del grupo de tareas. Eso sí, de preferencia me los envían a mi número personal. Todo lo que sean avances del manual al personal y tareas como la que tienen para el viernes, esas sí las pueden subir al grupo de tareas. Ok, muchas gracias. Buenas noches. A usted, Patricia, buenas noches. Dulce, adelante, la escucho. Profe, disculpe, entonces, ¿la secuencia que va a llevar el manual es la misma secuencia de las clases? ¿Los temas así como los hemos visto por clase? Exactamente, va a llevar la misma secuencia de las clases. De hecho, ya en el día de mañana iniciamos con lo que es el periodo postoperatorio, toda la parte asistencial al paciente. Lo que vamos a dejar casi al final es el manejo de la herida, el cuidado de las heridas postquirúrgicas, porque voy a tratar de abordarles todo el tema de cómo cuidar una gastro, cómo cuidar una traqueostomía, una colecistectomía, etcétera. Entonces ya son un poquito más extensos, pero eso lo vamos a dejar hasta el final. Y ya el día de mañana iniciamos la inducción a los cuidados postoperatorios. Pero sí va a ir ay, conforme a la secuencia de las clases. Ok, muchas gracias, profe. Para servirle. ¿Alguna otra duda que tengan, chicos? ¿Preguntas antes de terminar la clase? Yo, una última. ¿El manual había Ya. dicho que iba a ser de una sola cirugía o era en general? ¿El manual? Sí, el manual, o sea, la tarea para el 29 de junio nos había dicho que era
que se trataba de una sola cirugía, una RTU, una cesárea, algo así, o es en general de cualquier tipo de cirugía. Vamos a ver alrededor de, si no mal recuerdo, le seleccioné 9 cirugías diferentes que son dentro de las más comunes y de esas 9 los van a hacer. Prácticamente yo les voy a compartir un poco de información y ya ustedes le pueden adicionar más para que lo complementen, pero si no mal recuerdo solo les adicioné 9. Ah, ok, gracias. Para servir. Bueno, pues si ya no tienen más dudas, chicos, por el día de hoy sería todo y los estoy viendo nuevamente el día de mañana. ¿Vale? Que pasen una bonita noche y muchas gracias por conectarse. Gracias, maestra. Gracias, hasta A luego. ustedes, Gracias, luego. Miss. Buenas noches. Buenas noches.